En esta oportunidad analizaremos las unidades de concentración para las disoluciones denominadas porcentaje volumen-volumen. Una unidad de concentración que es bastante utilizada en la industria alimenticia, sobre todo en bebidas alcohólicas. Las unidades de concentración volumen-volumen son una relación, como lo expresa un poco la ecuación que está aquí escrita. Arriba unidades de volumen y abajo unidades de volumen también, siempre colocando en la parte del denominador cantidad de soluto expresada en volumen en mililitros y en el denominador la cantidad de disolución expresada en unidades de mililitro. Entonces, el porcentaje volumen-volumen es una cantidad de soluto en mililitros dividido entre una cantidad de disolución en mililitros y multiplicado por 100 porque es un porcentaje. Ahora, ¿qué significa entonces que nosotros tengamos una determinada disolución con un cierto porcentaje volumen-volumen? Vamos a interpretarlo con el ejemplo que está acá. Vamos a suponer que tenemos una bebida alcohólica que es al 5% volumen-volumen de etanol. Usualmente las bebidas no dicen las unidades porcentaje volumen-volumen, simplemente dice 5 grados de alcohol. Uno interpreta que la concentración se refiere al porcentaje volumen-volumen. Pero entonces, volviendo a un ejemplo muy claro donde sí expresamos las unidades, decimos que es una bebida que tiene al 5% volumen-volumen y el disolvente es pues agua y el soluto entonces es etanol, al 5% de etanol. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que es una proporción de cuánto soluto hay en la mezcla total. Si es al 5%, entonces 5 mililitros de los 100 mililitros de disolución son el soluto, son el etanol. Solamente, si alguien consume, por ejemplo, 100 mililitros de esa bebida, solamente estará consumiendo 5 mililitros de etanol y el resto será agua y quizás otros componentes. ¿Cómo se prepara una disolución al 5% porcentaje de volumen-volumen? Bueno, fundamentalmente deberíamos agarrar entonces, si es al 5%, entonces se ocuparán 5 mililitros del soluto, en este caso digamos etanol, se coloca en un recipiente y se empieza a adicionar disolvente, digamos agua que sea el disolvente, 5 mililitros de etanol y empezamos a adicionar agua tanta como sea necesaria para llegar a 100 mililitros finales de disolución. Ahora, la pregunta quizás pudiera ser sugerente, ¿cuánto volumen de agua fue requerido adicionar para llegar a esos 100 mililitros? La primera aproximación que podría hacer uno es suponer que como tenía inicialmente 5 mililitros de soluto, requiero 95 mililitros de agua para llegar a un total de 100. Eso en general es un error, eso no es cierto. La mayoría de las veces las sustancias cuando se combinan, la densidad final de la disolución es diferente de los dos componentes que le dieron origen y por tanto suele pasar que el volumen final se comprime y no son, si usted suma 5 de etanol más 95 de agua, no resultan 100, sino que resulta un poco menos. Y en algunas otras mezclas puede incluso dilatarse y resultar un poco más de volumen. Por eso siempre utilizamos ese lenguaje, adicionar tanta agua como sea necesaria hasta alcanzar 100 mililitros de disolución. Ahora, ¿cuánto se ocupará de agua? Es algo que uno podría determinar experimentalmente o mediante algunos cálculos. Pero en general, esto, si alguien lo plantea a modo de ecuación, no es cierto. No podemos asumir volúmenes aditivos en la inmensa mayoría de los casos. Los mililitros totales de disolución no son el resultado de sumar los mililitros del soluto más los mililitros del disolvente. Eso no se cumple, no se cumplen los volúmenes aditivos. Algunos ejercicios quizás por a modo de simplificación pidan que se utilice esta expresión. Eso en general es un error, pero para salvarlo indican que la densidad de los componentes no se modifica apreciablemente una vez que se mezclan, o indican claramente, dice, considere como aproximación que los volúmenes son aditivos. A menos que eso se indique en el ejercicio, no puedo considerarlo como algo correcto. En general, los volúmenes sumados no dan lo que la suma indica. 50 más 50 en términos de volumen no son 100. Lo que sí pasa con la masa, que las masas sumadas sí son la masa total, los volúmenes sumados no son el volumen total. Hay que tener mucho cuidado a la hora de considerar esto para efectos de cálculo. Entonces, para ver cómo podemos aplicar las unidades de concentración volumen-volumen, aquí aparecen entonces dos ejercicios. En el primero de los casos me indican cuánto soluto necesito medir en volumen, en mililitros,
para preparar un litro de disolución que sea como resultado final un 30% volumen-volumen. Y en el segundo caso, pues me piden determinar la concentración de una disolución una vez que he mezclado dos componentes. Vamos a ir en el orden 1 y después a ir hacia el 2. Primer ejercicio entonces. Como lo primero que hacemos en todos los casos es determinar que el ejercicio, bueno, se refiere a una cierta unidad de concentración. Estamos hablando entonces de porcentaje volumen-volumen y por tanto utilizaremos la expresión matemática de cómo calcularlo a partir de esa ecuación que utilizamos. Porcentaje volumen-volumen entonces se escribe así. Vamos a volver a reescribir la ecuación tal cual. Dice, bueno, que en el numerador van el volumen en mililitros del soluto y en el denominador el volumen en mililitros de la disolución y eso se multiplica por 100. Ahora, eso es simplemente la copia de la ecuación. Lo siguiente que hacemos es explorar datos numéricos y explorar cuál es la pregunta. Una vez que identifico claramente cuál es la pregunta del ejercicio, sé lo que tengo que despejar o lo que tengo que obtener a partir de los otros datos. Entonces aquí dice cuántos son los mililitros de etanol. Bueno, como el etanol es el soluto, en esencia me están preguntando por este término de la ecuación, al cual vamos a ponerle entonces un signo de interrogación porque se va a convertir en mi incógnita. Si pretendo despejar los mililitros de disolución a partir de esa igualdad, necesito los valores numéricos de los otros términos. Es decir, necesito disponer del porcentaje volumen-volumen. Y en la ecuación está claro el valor numérico. Dice que es 30. Y los mililitros de la disolución también los necesito. Y los busco en la ecuación. Bueno, vamos a ponerle aquí un asterisco porque en realidad no me lo da como mililitros el volumen de la disolución, pero sí me lo da en litros. Entonces en esencia dispongo del dato numérico para hacer la conversión. Lo que haremos entonces es, bueno, decir que un litro de disolución es igual a 1000 mililitros de disolución. Esto porque un litro es igual a 1000 mililitros, según múltiplos y submúltiplos de unidades de volumen. Entonces, si disponemos de este dato. Ahora, una vez que sabemos que disponemos del dato, lo que resta es sustituir valores numéricos y despejar la variable que ocupo. Vamos a hacerlo aquí al lado derecho. Porcentaje de volumen-volumen y sustituimos el valor numérico. Porcentaje es entonces un 30. Igual, y arriba los mililitros de solución, de soluto, que es lo que quiero calcular. Vamos a seguirlo conservando así. Mililitros de soluto y abajo los mililitros de la disolución. Acá vamos a calcular entonces un valor igual a 1000 y eso lo vamos a multiplicar entonces por 100 y vamos a despejar entonces los mililitros de disolución. Bien, ¿cómo despejamos eso? Vamos a mandar a multiplicar los 1000 al lado izquierdo los 30 y los 100 los vamos a pasar a dividir. Cuando tenemos entonces esos términos vamos a decir que tenemos 30 multiplicado por 1000 y dividido 30 multiplicado por 1000, me falta un 0, y aquí dividido entre 100. Mandamos a dividir 100 y a multiplicar el 1000. Eso es igual a los mililitros de disolución, mililitros de soluto, más bien. Ahora, una vez que hacemos ese cálculo, 30 multiplicado por 1000 y dividido entre 100, eso me da un total de 300 mililitros. Entonces, esos son los mililitros de soluto, los mililitros de etanol. Entonces, una vez que yo vaya a preparar esa disolución de un litro y que sea al 30%, necesito entonces ir al laboratorio, tomar 300 mililitros de etanol puro, ponerlo en un recipiente y empezar a adicionar tanta agua como sea necesaria hasta llegar a un litro de disolución final, un litro de disolución total. En ese momento, entonces tendré una disolución al 30%. El segundo tipo de ejercicio, entonces, como dijimos, es preparar una mezcla previamente y ver el resultado final y calcular la concentración de esa disolución. Ahora, entonces, aquí la pregunta es cuánto es la concentración volumen-volumen, no cuánto ocupo de un componente ni el otro. Ya me dice cuántos son los dos componentes. Me dice que voy a mezclar 50 mililitros de etanol y 100 mililitros de agua. O sea, tengo 50 mililitros del soluto y el agua es el disolvente. 50 de agua y 100 50 de etanol y 100 de agua, que es el disolvente. Entonces, vamos a partir, antes de hacer ningún tipo de ejercicio, de copiar la ecuación
del porcentaje volumen-volumen para que nos sirva un poco de guía de cuál es el procedimiento que vamos a utilizar. Entonces aquí la copiamos, porcentaje volumen-volumen es igual, arriba los mililitros de soluto, abajo los mililitros de disolución y esto multiplicado por 100. Y me piden entonces calcular cuánto es el porcentaje volumen-volumen, eso es lo que indica mi pregunta. Como esa es la pregunta, entonces debo disponer de cuántos son los mililitros del soluto. Eso vamos a buscarlo y nos topamos acá entonces que los mililitros del soluto son 50. Y abajo necesito poner los mililitros de la disolución. Ok, aquí vamos a poner un asterisco y no un check porque realmente no disponemos del valor numérico de cuántos son los mililitros de la disolución, sino más bien cuántos son los mililitros del disolvente. Ahora, la primera cosa que dijimos que uno tiene que tener extremo cuidado es que alguien pudiera pensar que podría aplicar la siguiente ecuación: mililitros de disolución es igual a mililitros del soluto más mililitros del disolvente. Bien, y diría entonces, bueno, el soluto son 50 más el disolvente son 100, entonces el volumen total de la disolución es 150 mililitros. Bueno, eso no es cierto, eso no se puede aplicar porque los volúmenes no son aditivos. En el caso, si uno realiza el experimento, le resulta muy interesante que los volúmenes combinados no den el volumen total. Por ejemplo, si agarramos 100 de etanol y 100 de agua y lo mezclamos, uno pudiera esperar 200, pero en realidad no son 200. Hay un porcentaje de compresión porque la densidad cambia. En este tipo de ejercicio, además de darme los componentes, hay que notar que como datos adicionales, la densidad griego, densidad del etanol 0,79 gramos por mililitro, densidad del agua 1 gramo por mililitro y densidad de la disolución 0,98 gramos por mililitro. O sea, me da un conjunto de 3 densidades. Y en este caso, eso debería ser de manera sugerente que necesito esos valores para utilizarlos en la expresión de cálculo. Entonces, mi cálculo de la concentración volumen-volumen solamente podría realizarse si yo dispongo de cuántos son el volumen de la disolución en mililitros. Pero lo que tengo son los volúmenes de los dos componentes, el soluto y el disolvente. ¿Qué necesito hacer entonces? Como no puedo sumar los dos volúmenes porque los volúmenes no son aditivos, lo que sí sé que yo puedo sumar es lo siguiente, que los gramos de disolución son iguales a los gramos de soluto más los gramos de disolvente. Esto sí es cierto en general, porque la materia cumple el principio de conservación de la materia. Entonces, la masa sumada sí da una masa total aditiva, y eso no depende de la densidad, ni de la temperatura, ni de ningún otro factor. Esto sí es cierto en términos de masa, pero no es cierto en términos de volumen, porque la densidad de la mezcla cambia en relación con los componentes iniciales. Puede compactarse o puede expandirse. La misma masa puede estar compactada o expandida, pero sigue siendo la misma masa sumada. Entonces, esto lo puedo utilizar y esto no. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente: para tener cuánto es la cantidad total de disolución, en lugar de sumar los volúmenes, vamos a sumar las masas. Si sumamos las masas, entonces vamos a necesitar estos valores de densidad. Vamos a empezar a utilizarlo de la siguiente manera. Lo primero que hacemos es escribir la expresión de cómo calculamos una densidad. La densidad es una relación entre una masa por unidad de volumen, es decir, una proporción. Cuánto volumen ocupa una cierta cantidad de masa es la densidad en última instancia. Ahora, fíjense que lo que estamos tratando de calcular en todos los casos son los gramos. O sea, nos referimos a la masa que hay en una cierta unidad de volumen. Para eso utilizamos la densidad. Entonces, en este caso, vamos a despejar la masa de la densidad mandando a multiplicar el volumen. Tenemos lo siguiente. Allí despejando sería
la densidad por el volumen es igual a la masa. Ahora necesito entonces, para calcular la masa de la disolución, la masa del soluto y la masa del disolvente. Entonces lo que vamos a hacer es hacerlo para todos los casos. El soluto es etanol. Entonces vamos a utilizar esta expresión para calcular la masa del etanol de la siguiente manera. Entonces vamos a poner la masa de etanol es igual a la densidad del etanol por el volumen del etanol. En el caso, estamos hablando de la sustancia etanol, tenemos que, para calcular su masa, que es el término que pondríamos acá en el soluto, conocer entonces cuánto sería la densidad del etanol y el volumen del etanol. Esos son términos que sí puedo identificar en mi ejercicio. Vamos acá, la densidad del etanol 0,79 y el volumen del etanol 50 mililitros. Sustituimos ambos términos. Vamos entonces de nuevo y decimos la masa de etanol va a ser su densidad, que es 0,79 gramos por cada mililitro, y lo multiplicamos por el volumen de etanol, que es 50 mililitros, y sacamos nuestro cálculo. Primero nos vamos a ocupar de las unidades, mililitro se cancela con mililitro, las unidades finales en que queda el cálculo es en gramos. Después de eso vamos a calcular la parte numérica, 0,79 por 50, eso da un total de 39,5 gramos de etanol. Entonces la masa de etanol son 39,5. Lo que hicimos fue reconvertir la cantidad de soluto que estaba expresada en mililitros, pasándola a gramos, para poder utilizar esta forma y conocer cuánto tengo de la disolución al final de la mezcla. Tengo uno de los componentes, me falta el siguiente. Lo que necesito saber entonces es cuántos son los gramos de disolvente. Entonces vamos a ir a trabajar con el disolvente. El disolvente dijimos entonces que es agua. ¿Okay? Ahora vamos a calcular cuánto es la masa de agua en gramos, para ponerlo aquí. Y para eso tengo cuánto es el volumen en mililitros y tengo también la densidad del agua. Entonces vamos a utilizar esa misma ecuación de densidad despejada, y ahora todos los términos van a cambiar indicando nada más la sustancia de la cual voy a hacer los cálculos. Masa del agua, masa es densidad por volumen, densidad del agua por el volumen del agua, siempre referido a la misma sustancia. Ahora sustituimos valores numéricos, vamos a buscarlos. La densidad del agua 1 gramo por mililitro, el volumen del agua 100 mililitros. Entonces sustituimos valores numéricos acá, decimos 1 gramo por mililitro es la densidad multiplicado por el volumen del agua, que son 100 mililitros, y hacemos la parte de unidades, mililitro, mililitro, y resolvemos la parte numérica. 1 por 100 da 100, entonces son 100 gramos, que las unidades quedan gramos, porque los mililitros cancelamos mililitros, quedan gramos. Entonces son 100 gramos de agua, que es el disolvente. Ok, entonces ya conocemos cuánto es la cantidad de gramos de soluto y la cantidad de gramos de disolvente. Ahora, una vez que conocemos eso, entonces podemos venirnos para acá y responder esta parte de abajo, que es un cálculo previo que necesitamos hacer. Entonces, la masa en gramos de disolución es igual a 39,5 más 100, que da 139,5 gramos. Entonces esos son los gramos de disolución. Ahora lo siguiente que tenemos que decir, ¿para qué calculamos los gramos de disolución? Si al final de cuentas lo que necesitamos son los mililitros. Bueno, porque no podíamos sumar dos volúmenes, soluto y disolvente, pero sí podemos sumar dos masas, soluto y disolvente. Eso sí se puede hacer. Entonces ya lo hicimos y hubo un cálculo que hacer previamente antes de poderlo poner en esa ecuación. Son los gramos de disolución. Ahora aquí deberían ir mililitros de disolución, entonces tengo que convertir los gramos de disolución a mililitros de disolución, una relación gramo-mililitro.
Eso está expresado en la densidad. Voy a hacer un cálculo entonces más utilizando esa misma ecuación para la disolución. Vamos a hacer entonces un cálculo adicional por acá y tenemos lo siguiente. Ahora vamos a trabajar con la disolución. Necesito pasar los gramos que tengo a mililitros. Vamos a pasar gramos a mililitros. Y para eso vamos a utilizar entonces la densidad, que es gramos entre mililitro. Ok, quiero llegar a mililitros, es decir, a unidades de volumen. Entonces, esto es lo que yo quiero y para eso tendré que despejarlo de la densidad. ¿Cómo despejo de esta V que está aquí abajo? La mando a multiplicar al lado izquierdo y paso a dividir a la densidad. Cuando despejamos eso tenemos que el volumen es igual a la masa entre la densidad. Ahora, como estamos expresando esto, cálculos para la disolución, vamos a ponerle subíndices para no equivocarnos en cuál valor numérico vamos a utilizar. Entonces, aquí estamos hablando del volumen de la disolución, la masa de la disolución y la densidad de la disolución, todo referido a la misma parte, el mismo componente, todo disolución. Vamos a sustituir valores. Esto que hicimos para convertir estos gramos en una cantidad equivalente de mililitros, que también se refiere entonces a nuestra disolución. Entonces, sustituimos valores numéricos, vamos a tener que buscar esos valores en el problema. Necesito la masa de la disolución. Bueno, la masa fue lo que calculamos antes, 139. Entonces son 139,5 gramos es la masa de la disolución. Y abajo va la densidad de la disolución, que encontramos en el enunciado del problema como 0,98 gramos entre mililitro. Entonces aquí ponemos 0,98 gramos entre mililitro y vamos a resolver eso. Primero la parte de unidades y luego vamos a resolver la parte numérica. Gramos se cancela con gramos y los mililitros quedan como unidad final. Luego resolvemos aquí la parte numérica, que sería 139 entre 0,98. Entonces, el volumen de la disolución que estamos calculando va a ser el resultado de esa división. Eso nos da 142,3 mililitros porque es un volumen. Bien, ahora ya tenemos el volumen de la disolución en mililitros, que es precisamente lo que estamos buscando para poder sustituir acá. Ya podemos borrar estos asteriscos y decir, bien, ese es un valor numérico del que dispongo. Vean que inicialmente no lo teníamos, porque no pude sumar 100 más 150. Eso me obligó a sumar la masa en gramos a la masa de etanol más la masa en gramos de agua para tener la masa total de la disolución y luego la masa de la disolución pasarla a volumen de disolución. Eso implicó entonces disponer de las densidades para convertir gramos a volumen o volumen a gramos. Estamos listos para sustituir. Entonces queremos calcular el porcentaje volumen-volumen. Necesito los mililitros de disolución. Bien, mililitros de disolución mililitros de soluto. Eso sí está en el problema, como 50. Mililitros de soluto, bueno, 50. Y abajo los mililitros de disolución. Ese fue el que tuvimos que realizar antes, en 142,5. 142,3 más bien, multiplicado por 100. Y resolvemos entonces eso, 50 por 100 dividido entre 142,3. Eso me da que el porcentaje volumen-volumen, una vez que lo introducimos en la calculadora, es 35,1% volumen-volumen. Las unidades son las mismas que indica la concentración. 35% volumen-volumen. Entonces, este ejercicio es un poco más laborioso, tiene un poco más de trabajo, porque tenemos que tener cuidado en que los volúmenes no son volúmenes aditivos, no podemos sumarlos. Lo que sí podemos sumar es la masa y por tanto eso me obliga a hacer unas que otras conversiones de masa a volumen con las densidades. Entonces lo que agrega quizás un poco de dificultad acá serán las densidades. En general, una vez que nos acostumbra a la metodología, todos los ejercicios van a ir bajo la misma perspectiva y forma de resolución. Ok, nos vemos en la siguiente.